Listo. Bueno, bienvenidos todos a este primer evento de Newbity, en el que vamos a estar hablando sobre creatividad e innovación. Muchas gracias por estar acá. Les cuento un poco, bueno, a ustedes y mientras la gente se va conectando. Este es un nuevo espacio que estamos abriendo desde Newbity, en donde lo que queremos es aterrizar esos conceptos que se oyen en el día a día, que todo el mundo usa para vender sobre todo, y que son como esas líneas o esas cosas que van marcando el camino de las empresas para aterrizarlo y entender de verdad en dónde estamos parados. En Newbity trabajamos sobre un concepto que se llama creatividad aterrizada, que precisamente lo que propone es eso, es como entender dónde estamos, saber de lo que estamos hablando y sobre la definición de esos conceptos y empezar a trabajar. Entonces, por eso uno de nuestros, digamos, grandes gustos y pasiones es la creatividad y por ende, pues, la innovación. Y hoy estamos en este evento donde lo que queremos es aterrizar ese concepto de creatividad e innovación y entrar a analizar como desde la experiencia de cada uno de ustedes, de los invitados que ya voy a pasar a presentarlos, desde esa experiencia saber cómo lo viven ustedes. Nosotros tenemos nuestra propia vivencia y yo como, digamos, como consultora de innovación, marca y propiedad intelectual, lo vivo de una manera y como que tenemos nuestra experiencia desde Newbity, pero quisiera saber cómo lo viven ustedes para ver si es una realidad que estamos compartiendo, si las tendencias son tendencias o bueno, cómo está funcionando. Hay una cosa que para mí es súper importante cuando hablamos de creatividad y de innovación y es por eso que ustedes son los invitados y es que para abordar o enfrentarse a estos dos temas es importante entenderlo o abordarlo desde dos posiciones, desde el de las personas que están detrás de los procesos creativos, sus habilidades, capacidades, fortalezas, cómo somos cada uno de nosotros trabajando como creativos y desde las marcas y esas empresas, cómo representan esa creatividad o ese resultado creativo que después se introduce en el mercado. Y bueno, vale la pena, digamos, aclarar que siempre vamos a estar hablando de creatividad e innovación en el mundo empresarial, como no entrar a hablar de una creatividad que pueda ser, no sé, el fotógrafo o que pueda ser el artista, porque ese no es nuestro tema en este momento, sino hablar de cómo la creatividad y la innovación, tanto desde la parte individual de quienes participamos y utilizamos estos términos en el día a día, como desde la parte de las marcas o de las empresas, que son donde se desarrollan esos procesos y finalmente vienen los resultados. Entonces, bueno, ya habiendo hecho como esta introducción, voy a presentar a los invitados para que ustedes los conozcan. Está Isabel Pérez, es española de nacimiento, pero lleva más de 25 años viviendo en Colombia y trabajando en su gran pasión, que es el marketing. Bienvenida, Isabel. Ella ha trabajado con marcas muy importantes, como son Ramo, Alpina, Popsi, y es profesora y speaker de nacional e internacional y de varias universidades y maestrías. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, a ti. Bueno, después tenemos a Rafael Armero. Rafael es un coach formador y facilitador en procesos de cambio, desarrollo y transformación personal para el crecimiento profesional y el liderazgo creativo. Acompaña a personas, a personas que quieren impulsar su desarrollo y quieren reinventarse. Él trabaja, y esto me parece súper interesante, si ya van viendo cómo son dos aproximaciones diferentes a un mismo tema. Rafael trabaja con las personas, digamos que lo que encontró es que en el fondo lo que hay detrás de toda la importancia es la persona y trabaja con ellos ayudándoles a encontrar su vocación, a reinventarse y a impulsar su desarrollo. Digamos que en este trabajo ha estado trabajando con el máster en creatividad aplicada para el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, máster posgrado en inteligencia emocional de la Universidad de Valencia y el máster universitario en diseño industrial de la Universidad de Nebrija en Madrid. Entonces, bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Beatriz, y bueno, gracias compañeros y compañeras, tanto los que estamos aquí como los que estáis ya viéndonos, que veo que está moviéndose ya el chat. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar acá. Bueno, también tenemos a Guzmán López.
bueno, su pasión es hacer que su intención es que la gente piense diferente, y por eso ha trabajado con muchas personas digamos que en la formación y en la construcción de ese pensamiento diferente y de llegar como a esas conclusiones. Lo ha hecho a través de diferentes metodologías. Creo que Guzmán tiene su propia metodología de trabajo, en donde a través del trabajo en equipo con diferentes personas, lo que hace es ayudarles a encontrar soluciones diferentes, y por eso trabaja con varias marcas en sus temas de innovación. Espérame que... Listo, entonces, ha trabajado con marcas como el Banco Santander, como Ford, como Ferrovial, creando capacitaciones, conferencias, y le encanta pues participar en proyectos de innovación. Bueno, muchas gracias, Guzmán. A ti, a ti. Y por último tenemos a Mariano Dorfman, que es creador de marcas honestas, como lo dice él. Él dice que a los 20 años sentía que podía cambiar el mundo. A los 30, según entiendo, fue como una frustración de, bueno, ya de pronto no puedo. Y a los 40 fue como, sí puedo, y las grandes, las pequeñas como cambios, como esas pequeñas luchas son las que valen la pena. A partir de los 40 años empezó ya a trabajar en construir marcas honestas y en mostrar que las marcas pueden ser más allá de espejitos de colores. Un poco la forma en lo que lo vende. Pues muchas gracias, Mariano, por estar acá. Un placer. ¿Se dice espejito de colores? ¿Todos entienden el término? Sí, perfecto. Pues digamos que no lo usamos, pero se entiende. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Vuelvo, pues como que repito que la intención de invitarlos a ustedes era un poco para ver ese abanico de posibilidades de la creatividad que va desde las personas y cómo su trabajo en equipo trae resultados, y cómo desde las marcas participan digamos que en el mercado y esos resultados que se introducen. Para comenzar, ya como hablar de los temas puntuales, quisiera abordar un poco estas dos definiciones para que estemos o hablando de lo mismo o hablando de cosas distintas, pero que sepamos sobre lo que estamos hablando. Entonces, desde Newbity, ¿y por qué hablamos de creatividad y de innovación? Creatividad, muchas veces cuando uno oye el discurso de las personas sobre creatividad y de innovación, oye que lo están diciendo como de manera conjunta, siempre van de la mano, pero no necesariamente están diciendo o abarcando el concepto que está detrás. Entonces, desde Newbity entendemos la creatividad como ese proceso o esa habilidad pues, mental que tenemos casi todas las personas, que nos permite encontrar soluciones diferentes con realidades ya existentes. Ayuda a hacer conexiones con la información que ya tenemos para conseguir un resultado diferente. En el caso de la innovación, y esto ya es trayendo un poco más a el caso de la innovación y hablando un poco más de lo que es en teoría, la innovación es ese resultado o ese producto final que se tiene cuando se consigue un resultado diferente y se introduce al mercado y que genera un beneficio. La introducción al mercado es que se aplique de manera, digamos, como efectiva dentro de las dinámicas de la empresa, o que se ponga a disposición del consumidor. Digamos que nuestra gran diferencia, o como lo percibimos nosotros, es que la creatividad es esa capacidad o ese proceso a través del cual se crean las ideas, y la innovación ya es un poco el resultado que se tiene al momento de meter digamos que ese resultado creativo al introducirlo en la empresa y que se genere un beneficio, que le llegue al consumidor o un beneficio para la empresa. Entonces, bueno, esto es nuestra opinión. Aquí me gustaría claramente pues oír la opinión de cada uno de ustedes, si están de acuerdo, si complementamos, si quitamos, para pues como llegar a un punto y ahí sí comenzar sobre los temas en los que vamos a hablar. Entonces, si les parece, como para organizar un poco, podemos hablar por Isabel, Guzmán, Rafael y Mariano. Si están de acuerdo. Perfecto, entonces... Pero Isabel, también pueden cambiar el orden en la siguiente pregunta. Sí, no, claro. Claro. Mira, tú hablabas de una palabra ahora que para mí está muy relacionada con el tema creatividad, que es la conexión. Para mí la creatividad es la posibilidad o la habilidad de hacer conexiones efectivas. Y conexiones efectivas para mí no son desde el punto de vista personal, sino la capacidad de unir puntos, que alguna vez hablaba Steve Jobs, de saber qué está pasando en la calle, de cuáles son los dolores y las tensiones de la gente, y ver eso cómo se puede traducir en creatividad a lo largo de un proceso, como tú decías.
La innovación sí es el resultado de ese proceso de creatividad, pero muchas veces entendemos la innovación o la creatividad únicamente desde el punto de vista de la comunicación o del producto o del servicio. Para mí, tanto la creatividad como la innovación abarcan mucho más que eso. No me quiero meter todavía en ese tema, pero el concepto más acertado que yo he encontrado de creatividad es la posibilidad de hacer conexiones efectivas. Pido disculpas de antemano porque estoy en el hall de un hotel, entonces hay música, gente celebrando el mundial, etcétera. Tranquila, Bueno, es lo que tiene la globalidad, ¿no? Vale. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo, Beatriz, con vuestra definición. Sí que es verdad que hay algunos detalles que yo creo que conviene matizar, ¿vale? La parte de creatividad también es verdad que si la entendemos como un resultado final o como un proceso, porque podemos hablar de pensamiento creativo como metodología para pensar algo, un problema o algo así, o creatividad como resultado. Si hablamos de la creatividad como resultado, yo creo que hay dos variables que son fundamentales y es a la que llegan a las únicas que se llega a un acuerdo entre los expertos, que es la originalidad y el valor, ¿vale? Es decir, hay una parte original que es indudable, ¿no? Por eso cuando hablamos de soluciones diferentes, ideas diferentes, que sea diferente es importante, pero si no acompaña al valor, hablamos de una creatividad hueca o vacía, ¿no? Que ser original no es tan difícil como ser original aportando valor, ¿no? Esas dos cosas son fundamentales. Y la innovación, para mí, con creatividad la gente confunde creatividad con imaginación. Entonces se vuelve intangible, pero no. Desde la definición de novedad y valor, de que estoy aportando algo, ya estoy creando. La propia raíz de creatividad es crear. Y crear es algo tangible, ¿no? Es un verbo de acción. La innovación, al final es la transformación. Para mí el sinónimo que más se acerca a innovación es transformación. Es decir, con lo creado, cuando lo meto en el mercado, cuando lo introduzco en un sector, etcétera, cómo logra o no, si logra transformar, y si logra transformar, no solo transformo, sino además me copian, me imitan. Eso cambia algo. Y entonces ahí es donde podemos hablar más de innovación. Esto es un poco los conceptos como yo los veo, ¿vale? Vale. Creo que me tocaba a mí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, entiendo que hay una cosa que en estos casos siempre me genera mucha curiosidad, ¿no? Curiosidad y también bastante activación, porque solemos ser bastante digitales a la hora de jugar con las palabras. Es decir, innovación, como decía Guzmán y habéis comentado también, ¿no? Igual que creatividad, o es blanco o es negro, ¿no? Y muchas veces, ¿me escucháis, verdad? ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Vale. Sí. Y muchas veces, bueno, pues sí, ¿a dónde nos estamos enfocando? ¿No? ¿A la idea de creatividad como un objeto final, como un resultado final, como una creatividad? ¿O es ese proceso que mencionaba Guzmán? Y lo mismo que la parte de innovación, ¿no? O sea, ¿qué es una innovación o es el proceso de innovar? ¿A qué le estamos llamando innovación? Entonces, muchas veces intentamos nombrar a un extremo y a otro extremo de estas dos etiquetas y, evidentemente, pues no... A mí me genera confusión y al mismo tiempo curiosidad. Para aportar a lo que comentáis, desde mi punto de vista y sobre todo en estos últimos tiempos en los que estoy trabajando mucho con las personas, estoy de acuerdo que cuando se habla de innovación se está hablando, como decía también Guzmán, de transformación, de ese resultado que aporta un valor al sistema, a la sociedad, pero también hay procesos, sobre todo en los más intangibles, que son cambios de transformación más vinculados a la, entre comillas, creatividad, porque también son innovación, porque es algo más novedoso, y ahora llegaré donde quiero, ahí llegaré a un punto en el que no se, o por lo menos las empresas, que es el contexto en el que estamos trabajando, así por encima, no entienden que están innovando. Y tiene que ver con el cambio de las personas, que desemboca en una innovación empresarial. Pero no hay algo tangible, ¿no? Por lo menos aparente. Como os decía, yo quería aportar a esto la idea que para mí la innovación es una forma de creatividad. Es decir, hay varias maneras de crear, más crear desde sin generar un cambio más pequeño, un cambio más grande, y cuando se genera un cambio de creatividad con más transformación o más radical, cuando desemboca no en algo que ha cambiado simplemente, sino que realmente hemos convertido en algo novedoso, algo nuevo, que incluso muchas veces es raro, porque es tan innovador, como cuando apareció el primer teléfono, ¿no? De iPhone, que no era un teléfono.
ahí es cuando realmente, en mi caso, le pongo la etiqueta de innovación, ¿no? Pero vamos, que es algo que está muy cogido de lo que es el proceso y donde quieras poner todo el foco de lo que es creatividad e innovación. Si hablamos de empresa, y con esto termino, pues evidentemente, como la creatividad no es muy fácil de cuantificar, pues le metemos la etiqueta de innovación, ¿no? Y yo creo que en muchos casos, por lo menos en mi experiencia, se confunde. Cuando, insisto, no hablamos de algo tangible, ¿no? De algo... Cuando hablamos de lo intangible. Vale. Bien, bueno. Me encantaría estar en desacuerdo como para hacer un poco más interesante la charla, pero en general estoy de acuerdo con todos. Sí me parece, como para traer algunas cosas diferentes, que lo que vos mencionás, Beatriz, usualmente es lo que pasa con muchas cosas que se utilizan de manera muy frecuente en los sitios web de cualquier empresa, ¿no? Y una de ellas es decir que somos creativos e innovadores. Y realmente nadie se pone a preguntar si son creativos e innovadores. Hay una apuesta por decir lo que todos dicen porque suena bien, ¿no? Con lo cual me parece interesante desmenuzar un poco ese concepto para, por lo menos el que está viendo, la próxima vez que lo vea diga, ¿será verdad o me lo están diciendo porque suena bien? Y después me encantaría también traer otro punto, ¿no? Porque la innovación suena hermoso y nos parece excepcional. Ahora, también la innovación tiene que ver mucho con el timing en que se piensan las cosas. Hay muchas cosas que pueden ser innovadoras, pero que están completamente fuera de su tiempo, fuera de tiempo, fuera de lugar, ¿no? El caso más emblemático puede ser, ya ni me acuerdo el nombre, ¿no? Pero una plataforma de streaming que salió 3 o 4 años antes que YouTube. Ahora, como en ese momento la tecnología no estaba preparada para que la gente pueda adoptarlo fácilmente, era una innovación, pero absolutamente fuera de tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces la variable de la innovación también tiene que ver con eso, ¿no? Y con la capacidad de implementar. Yo siempre cuento también, yo vengo del mundo publicitario y todos los viernes con mi equipo teníamos un espacio de creación de manera más lúdica, ¿no? Sin un brief, sin un cliente, resolver problemas, lo cual era un ejercicio excepcional. Y siempre digo que inventamos Uber hace 15 años, porque conceptualmente veíamos que fallaba algo en la manera de pedir un taxi, ¿no? Y de los seguimientos. Ahora, nunca hubiésemos tenido la capacidad de implementar, con lo cual ahí entra el otro punto que es la creatividad sin esta implementación tampoco tiene sentido. Y por último, un poco de manera así como puedo decir que muchas veces la creatividad no es lo más importante, sí quiero revalorizar la creatividad, porque siento que el mundo de hoy se volcó muchísimo hacia el hacer, hacia la ejecución, hacia poder implementarlo, lo cual está bien, pero eso muchas veces va en detrimento de la creatividad per se. Y la creatividad per se, aunque tires 100, de las 100 ideas que tires, 99 no tengan mucho sentido, es necesario pensar 100 para que la que tenga sentido sea valiosa. Claro, súper valioso. Muchas gracias a todos. Y creo que más allá de entrar creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre exactamente qué es la creatividad y qué es la innovación. Ha habido muchos puntos en los que resonamos, que son importantes, pero creo que como que queda en evidencia un punto que es muy importante y es que el espacio, digamos que el alcance de los términos es muy grande y depende de la posición en la que se esté. Hay cosas en las que estamos todos de acuerdo y hay otras cosas en las que definitivamente no se va a poder como definir y depende un poco desde donde nos paremos y desde la perspectiva que tengamos y desde donde estemos hablando. Y precisamente esto es lo que ahora quiero que entremos a resolver. Estamos, bueno, ya entendemos un poco desde dónde habla cada uno de su posición sobre creatividad y sobre innovación. Es claro que la creatividad, digamos, parte de un punto de conexión, una conexión con valor, que me parece, digamos que muy importante lo que decía Guzmán al respecto del valor. Pero entonces ahora voy a empezar, o la idea ahorita es empezar a hablar de algunos mitos que nosotros o yo he percibido en este trabajo diario
de la creatividad con marcas, con equipos, con empresas, para que desde su punto de vista y ya sabiendo un poco cómo ustedes se aproximan a estos dos términos, me cuenten qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Son cosas que para nosotros o para mí, digamos que consideramos que son mitos en torno a estos dos grandes conceptos, pero pues la idea acá es igual, aterrizarlo y compartir las experiencias. Antes de empezar, si quisiera volver como a decirles lo que me parece más a mí, lo que buscamos en estos espacios es aterrizar los conceptos desde la práctica. Varios acá somos profesores y conocemos la teoría y cómo deberían ser las cosas, pero más allá de eso, en el día a día, cuando uno está trabajando con equipos, la realidad es otra. Entonces, me gustaría digamos que habláramos sobre estos temas desde esa parte de la práctica y de cómo se percibe en el día a día, bueno, las cosas. Entonces, voy a empezar con el primer mito. El primer mito es, y lo decía también Guzmán ahorita, un poco esa relación entre hablar sobre creatividad y originalidad, porque también es algo que percibo yo mucho dentro de los grupos, y es cuando se habla de creatividad, siempre tienen un referente de creatividad como la marca más creativa o el líder más creativo, y dentro de esos ejercicios para llegar a ser creativos, lo que quieren hacer es imitar a ese creativo o ser esa persona creativa o ser no sé, una marca creativa hizo algo, yo tengo que hacer lo mismo para ser creativo, como que ese valor de originalidad detrás parece que estuviera perdido. Entonces, dentro de esto yo les pregunto, para ustedes, ¿quién sería una persona, a quién consideran una persona creativa? ¿Cuáles son esas características dentro de un equipo de trabajo, o sí, que ustedes puedan decir es una persona creativa, y no es esa persona que simplemente está pretendiendo ser creativa por lo que representa hoy en día la creatividad? Hay premios para el más creativo, hay premios para las marcas más creativas, entonces muchas veces las marcas y las personas se desconectan de esa originalidad, digamos que era un poco lo que decíamos que es lo que aporta valor, y lo que quieren ser es simplemente ser creativos a lo que dé lugar. Entonces, pues, si quieres, Guzmán, empecemos tú, que hablabas un poco de originalidad. Vale. A ver, si entiendo bien, aquí hay un tema por una parte de personas, ¿no? En cuanto a características de persona, y luego la definición que hemos un poco aportado entre todos, ¿no? Yo creo que es fíjate que para resolverte o para responderte a esta pregunta es muy importante que cada uno, no tenemos que coincidir, pero que la persona que facilite, ¿no?, procesos, como Rafa y yo, por ejemplo, que trabajamos en esto, ¿no?, de facilitación y tal, tenga muy claro, o cuando a mí me viene un cliente con que quiero ser más creativo, quiero que mi gente sea más creativa o queremos innovar, que uno por lo menos tenga claro una definición. Yo la mía es la que he dicho antes. Por tanto, eso se va a repetir en las personas. ¿Qué considero que tiene que tener una persona para que sea creativa? Que haga cosas creativas, que aporte ideas creativas. ¿Y qué es una idea creativa? Una idea que en lo que está resolviendo o aportando haya cierta originalidad o cierta novedad y cierto valor. ¿Qué es la originalidad? Pues si es un tema de, por ejemplo, quiere cambiar la manera de cómo su departamento trabaja, pues esa manera tendrá que ser diferente a cómo suelen hacerlo. Pero además no solo tendrá que ser diferente, que toca esa variable, sino que además tendrá que aportar algo, porque diferente, entre comillas, es fácil. Entonces, vuelvo a insistir en la parte original y valor, pero por añadir también, luego hay una parte personal que en el producto no se ve o en el servicio, pero en la persona sí, que son características que envuelven a la persona creativa. Por ejemplo, la valentía. La valentía es una de las características más importantes que en la práctica yo me encuentro con los equipos. Es decir, personas que tienen la aptitud, con P, de poder ser creativas, pero que no lo van a ser nunca porque no están en un clima o en un ambiente que favorezca la creatividad. Por tanto, no se atreven a darlo. Entonces, si no hay atrevimiento, da igual cómo pueda pensar una persona. Y eso apliquémoslo tanto a personas como a organizaciones. ¿La organización es valiente para tomar esas decisiones o no? Me parece importante la asunción de riesgos, que va muy conectada con esto. Es decir, cuanto más novedad asumo en mi idea, más riesgo asumo. Eso es una escala de grises, es un continuo. Si es poco novedoso, pues asumo menos riesgos. Si es muy, muy novedoso y muy rompedor, asumo más riesgos. Ahí te interrumpo para una pregunta, y es, ¿tú crees que, bueno, y entiendo que culturalmente España funciona diferente a Colombia, pero tú crees que la forma en la que la cultura organizacional está definida ayuda a que la gente se lance a votar ideas que puedan ser absurdas de cierta forma? O sea, como que puedan ser novedosas, pero que de pronto alguien no las vaya a considerar novedosas, sino simplemente como una burla.
A ver, bueno, la respuesta es sí que afecta un montón la cultura, pero una es la cultura. Hay culturas donde eso está totalmente es tabú o está prohibido o está muy mal visto y culturas, por ejemplo, las startups y todo esto y esas empresas que son de nacimiento pues, con ya gente más joven, mundo tecnológico y tal, donde quizá eso se puede estar, digamos, tener más espacio para eso. Lo que pasa es que hay una cosa que es importante, ¿no? Y yo creo que la creatividad a nivel proceso, ¿no? Como decía Rafa, hay que distinguir proceso y producto, ¿no? Pero a nivel proceso, la idea no es estar lanzando propuestas locas todo el rato, ni en todos los sitios, ¿no? Esto como metodología de trabajo, como proceso de trabajo, todo tiene su momento y su espacio, ¿no? Es decir, si estamos tomando decisiones, igual no conviene que la gente esté súper alocada, ¿no? Porque todo tiene sus fases y sus periodos. Entonces, como también muchas veces las empresas desconocen todo esto, pues trabajan mucho con buzones de sugerencia, concursos de ideas, este tipo de cosas que no contempla ni la cultura, ni contempla los perfiles de quién es más ingenioso y quién no lo es, no contempla que una tontería se puede convertir en algo interesante. Falta mucho conocimiento ahí. O sea, yo creo que falta establecer procesos creativos y que la gente entienda en qué parte del proceso está. Si esto toca o no toca, ¿no? Ok, pero para concluir un poco la respuesta, ¿tú crees que hoy en día la gente, como personas, digamos, que hacen parte del equipo creativo, están conectados con su originalidad o están buscando algo, digamos que esa respuesta o esos procesos los hacen buscando algo un poco más allá? A ver, si hablamos de un equipo creativo, en sí mismo es una cosa, pero en general, yo, por ejemplo, no trabajo con industrias creativas directamente. O sea, mis clientes no son industrias creativas, son sector... No, pero me refiero a equipos cuando estés trabajando, o sea, no necesariamente industrias creativas, sino equipos que tienen ejercicios de generar ideas. Sí, vale. En esos equipos yo creo que la originalidad cuesta mucho de sacar, realmente. Y es un poco radical. Lo que digo son propuestas todo el rato muy convencionales, pero con valor, que tiro de armario, ¿no? Fondo de armario. Y cuando me aprietan por algún tipo de técnica provocadora o por lo de la 100 ideas que creo que comentaba Mariano, ¿no? Eso de ya apretar, me paso de ser súper convencional a algo totalmente loco, pero sin valor. Lo que les cuesta es ese equilibrio, volvemos al tema de la originalidad y valor. O claro, digo algo ya muy trillado, o digo algo muy novedoso, pero que dices, ¿pero esto para qué? Claro. Entonces, cuesta ese equilibrio. Eso es lo que yo detecto. Perfecto, valiosísimo. Mariano, si quieres. Sí, yo me anoté acá que para mí, ¿no? Las personas más creativas son las que tienen la capacidad de conectar mundos diferentes. Entonces, lo que suele pasar, esto es un poco en tono individual, ¿no? O sea, quien más curioso es y más cosas consume va a tener siempre la capacidad de ser más creativo o unir diferentes puntos, ¿no? Como decíamos. Ahora bien, lo que yo siento que pasa en las organizaciones es que se piensa el momento de creatividad escindido del resto de los momentos que pasan durante el año en la compañía. Y es muy difícil pretender una cultura creativa cuando 364 días estamos haciendo las cosas de una manera y le dedicamos un día que lo llamamos el Creativity Day, ¿no? Y jugamos a que todos sean creativos. Porque como digo, para mí la creatividad tiene que ver con conectar mundos diferentes. Creo que la empresa que pretende ser creativa tiene que permanentemente generar estos impulsores, ¿no? Estos disparadores, esta información. O sea, para vos llegar al Creativity Day de la empresa tenés que antes haber mostrado películas, haber leído, haber visto documentales, haber consumido un montón de otra información para que eso definitivamente pueda suceder. Vale, sí, súper interesante. Tienes toda la razón. Sobre todo, sí, en ese punto en el que, pues que la creatividad sea un proceso, digamos, bueno, digámoslo como habilidad o como proceso, es algo que igual se construye, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo.
Como no es simplemente soy creativo, sino todos los días tengo que hacer algo y ese hace algo. No es una decisión que va a tomar el Departamento de Recursos Humanos porque un día decidió dedicarle un rato al mundo de la creatividad. Claro, y eso me parece súper interesante y súper importante, juntando un poco lo que me estaba preguntando Guzmán, y es que, bueno, seguramente saldrá más adelante el tema, pero sí, cuando hablamos de creatividad, muchas veces es el grupo creativo que está sacando una campaña de publicidad o algo así, cuando al final la creatividad es digamos que trabajar con creatividad en una empresa no necesariamente es con esa parte que va a sacar un resultado, sino metodologías internas, grupos de trabajos internos que pueden estar metidos con cualquier otra área que no son de esas áreas creativas, pero que igual están generando ideas y tienen que construir valor. Como para aclarar un poco la... Te sumo 10 segundos de algo. Yo trabajé 20 años como creativo publicitario y tenía el título de creativo, ¿no? Y me ha pasado millones de veces que la gente se da vuelta y me decía, ¿vos que sos creativo? ¿No? Entonces, eso claramente, o sea, está poniendo en un lugar a otra persona que yo no soy, ¿no? Entonces yo te contrato a vos porque vos sos creativo. Y eso me ha pasado en un montón de compañías, donde no se fomentaba puedo contratar a una agencia creativa para que me ayude, pero yo también tengo la capacidad de ser creativo. Claro, digamos que el abordaje del creativo, y era un poco lo que quería como dar a entender al comienzo, y es ese premio al más creativo, eso como que aleja un poco el concepto de la creatividad, se da en muchas áreas, y estamos hablando a nivel empresarial, pues se dan muchas áreas empresariales. Muchas gracias, Mariano. Rafael, cuéntanos. Mientras me voy a cambiar de ubicación, que tengo una manifestación detrás y no oigo nada. Vale, Isabel, no te preocupes. Pues mira, hay aquí un tema también interesante que yo creo que va a rular mucho bastante, ¿no? Y me voy a lanzar así como una frase que igual a la gente le puede sonar mal, sobre todo a Ken Robinson si me está oyendo donde esté, y no todos somos creativos, no. Aunque es verdad que todos tenemos la capacidad de crear y ser creativos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues igual que las empresas, todas las empresas pueden tener la capacidad de ser innovadoras, pero no todas son innovadoras. Y esto voy a hacer un poco la metáfora de los runners, ¿no? Los runners estos que van por ahí. O sea, no todos los que corren aquí hay un precioso río que la gente sale a correr por las mañanas. Hay gente, bueno, mañanas, tardes, noche y no paran. Hay gente que es corredora porque es profesional, y aquí voy a lo que quería llegar, ¿no? Profesional, tiene una intensidad, una frecuencia y aplica ese correr para algo, ¿no? Para un valor determinado. Todos tenemos la capacidad de correr. Yo no soy corredor. Puede ser que salga corriendo detrás de un coche porque me ha pasado algo o porque me van a cerrar la oficina, ¿no? Yo qué sé, la de correos. Pero no me considero un corredor aunque tengo la capacidad de correr. Luego hay otras personas que corren de manera amateur y así sucesivamente, subiendo ese nivel de intensidad, esa profesionalidad y sobre todo esa intención de aplicación para generar un valor distinto y una frecuencia, por ejemplo, la originalidad. Es decir, si una persona es original un día, es más o menos creativo, o es original todo el año, o es original sin aplicación en la empresa, ¿vale? Porque hay personas que yo conozco que les podríamos etiquetar como muy creativas en cómo resuelven su día a día, cómo se visten, cómo comen, cómo cocinan, los viajes que hacen, pero sin embargo no se acercan a ese concepto de empresarial, ¿no? Es decir, claro, es creativa para sacar un rendimiento. Lo que pasa es que intensamente en su día a día aplican la creatividad prácticamente como un corredor de fondo, ¿no? O un corredor profesional. No es que un día se visten de manera creativa y ya está. Esto nos pasa en muchas actividades que tenemos en la vida, ¿no? Nosotros tenemos como personas, bueno, hay por ciertos autores, uno es creo que Gary Davis, bueno, y hay otros que hablan de los aspectos de la creatividad, ¿no? Entre que si tenemos 12, que si tenemos 8, bueno, están hablando de pues, la originalidad, la actitud, la valentía que decía Guzmán, la energía personal, esa curiosidad, el entusiasmo, el humor incluso, ese sentido artístico por las cosas bonitas que también forma parte de la creatividad, aunque no la aplique en las industrias creativas, pero hay como una conexión. Es decir, hay unos aspectos que están relacionados con
esa capacidad de ser creativo, ¿no? De tener esa capacidad de crear, resolver problemas, de desenvolvernos de una manera original más o menos en el día a día, pero yo creo que hay que distinguir las personas que lo tienen todo esto aplicado a una mayor intensidad, tanto en capacidades como profundidad de aplicarlas, como para qué están haciendo esa creatividad, ¿no? Es decir, si una persona es creativa, por ejemplo, decía Mariano que era publicista, claro, si su día es ser corredor de fondo de una maratón todos los días, pues evidentemente es una persona creativa. Profesionalmente. Eso no quiere decir que sin activarla no tenga esa capacidad de desarrollarla. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Pero entonces digamos que tú estás de acuerdo con el hecho de, no sé, de ese catalogar a alguien como el creativo, como un poco como estamos catalogando hoy en día a los publicistas, ponles que son Claro. los creativos, como esa área creativa porque los demás la implementamos de una manera distinta, es un poco la cosilla. Claro, a ver, para mí etiquetar de un creativo a una persona a otra ya de por sí limita. Para mí me limita. Okay, Es decir, tú eres creativo, tú te dedicas profesionalmente a la creatividad o utilizas la creatividad para algo. Porque ser una persona creativa, he sido un poco a lo mejor fuerte al principio con la frase, pero como todos tenemos la capacidad de claro, crear algo, pues todos podemos ser creativos. Ahora, la discusión o el desacuerdo muchas veces viene en cómo aplicas esa creatividad, en qué lo haces. Si lo haces, por ejemplo, en la industria creativa, pues parece que está clarísimo, pero si lo aplicas en otro contexto, pues parece que no lo seas. A ver, el otro día hablando con una compañera que es administrativa de un centro de salud, atención al público, me decía, yo no soy creativa, ¿no? Y decía, vale, ¿cómo de original eres cuando resuelves los problemas? ¿Cuánto tienes que manejar en un momento con las personas? ¿Cómo tienes que conectar emocionalmente con ellas? ¿Qué flexibilidad mental tienes que tener en tu día a día, ¿no? Entonces, ¿eres creativa no porque resuelvas una vez, sino que intensamente eres creativa todos los días? ¿Tienes que resolver situaciones nuevas cada día? Pues entonces a lo mejor sí que te puedes considerar creativa, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces que el hecho de ser creativo, si no, solo lo aplicamos cuando estamos o bien en el ámbito de esos procesos de innovación o esos procesos de vinculados al sector de industrias creativas, ¿no? Porque está la propia creación. Pero creo que va mucho más allá. Claro, y digamos que ahí es donde yo también veo un poco como puede llamárselo un problema en el que todo el mundo cree que pues como que la creatividad está sesgada, el mundo creativo y esas industrias, entonces pues nos limitamos todos como sociedad a desarrollarla, lo que dices tú, todos podemos crear, probablemente, claramente, y no todos tenemos la misma habilidad para hacer todas las cosas ni en todas las áreas, pero todos tenemos una habilidad que podemos desarrollar y podemos enfocarla en diferentes áreas, pero claro, el hecho de limitar la creatividad a las áreas, como a las ciencias creativas o al creativo que es publicista, pues crea a la gente una limitación mental de listo. No sé qué es la creatividad porque la creatividad de cierta forma es, no sé, entretenimiento, arte y esas cosas. Sí me parece que coincido plenamente en que todos tenemos la capacidad de ser creativos, que más allá de si nuestra tarjeta personal o nuestra presentación de LinkedIn dice o no, pero sí, hablando de mitos, tampoco es verdad que uno en la ducha en 5 minutos se le ocurre una idea que viene mágicamente traída desde el cielo. O sea, sí, claro, la creatividad requiere de mucho trabajo como en el resto de las disciplinas. Hay algo en el proceso creativo que tiene que ver con estudiar, saber, practicar, equivocarse, tener metodología, claro, como en el resto de los trabajos que podemos hacer. Perfecto. Pero Mario, por ejemplo, haciendo alusión, ¿no?, a este gran estandarte que llevas encima, ¿cuántos de aquí jugamos a fútbol? ¿O podemos hacer una pachanga? ¿No? ¿O podemos pegar una pelota, una patada a una pelota, ¿no? Podemos jugar al fútbol, ¿no? Podemos hacer ese ejercicio en un momento determinado. Pero ese concepto de futbolista no lo tenemos, o yo por lo menos. Claro, no sé, sí, igual Guzmán, igual, pero yo no. Y no sé, el resto tampoco. Lo que te quiero decir es que si solo nos quedamos con que las personas son creativas en que tienen ideas y resuelven cosas, pues todos somos creativos. Si realmente le estamos
dando esa aplicación en función del valor o para qué vale la utilidad de esa creatividad y si está más o menos entrenada, hay una diferencia importante. ¿Vale? Pues yo sí que puedo ser, no sé, creativo en la ducha, pero ¿para qué vale esa creatividad? Entonces, no soy creativo, soy creativo. ¿Qué pasa ahí? Yo Vale. creo, Rafa, es muy interesante, perdonad, esto, pero es verdad que esto, aparte de que hay mucho mito, más que de mito hay mucho desconocimiento. Es decir, constantemente se está pensando en términos de creatividad con términos de suerte. Suerte, inspiración, lo que decía Mariano de la ducha. Y eso muchas veces es también por la propia definición de creatividad, ¿no? La gente asocia creatividad a tener una buena idea. Y una buena idea es verdad que puede venir en la ducha. También es verdad que viene después de mucho trabajo, cuando uno se desconoce. Pero aún así a todo el mundo le puede venir una buena idea. Pero es que una buena idea no es creatividad, ni mucho menos innovación, ¿no? Entonces, de hecho, Mariano, lo que yo siempre remarco y creo que es muy importante que evangelicemos los que nos dedicamos a esto, que la creatividad es como cualquier otra disciplina. Yo le digo a un diseñador que está con Photoshop, para hacer una invitación de un evento, un flyer, ¿cuánto tiempo has tardado? 4 horas, 3, 2, las que sean. O para hacer un evento, ¿cuánto tiempo habéis organizado esto? Pero luego queremos innovar en un día o en una mañana, ¿no? Este tipo de cosas pasa, entonces dices, es falta de respeto. Yo creo que más que falta de respeto es desconocimiento. Total, no somos profesionales y no nos dedicamos a jugar al fútbol todo el rato y queremos salir a jugar una pachanga y queremos ir al mundial y no puede ser, ¿no? Es una buena... y luego no tener agujetas. Por supuesto. Bueno, aquí ya salió un tema que me parece súper interesante, que es el siguiente mito. Pero, Isabel, por favor, cuéntanos tú, que además tú sí estás más metida en las áreas creativas. Cuéntanos tu posición. Perdón, es que tengo una manifestación justo al lado en el hotel. O sea, me ha pasado de todo. No hay conexión en la habitación. Tengo una manifestación aquí abajo. No sé si se me oye la voz o no. Sí, te oigo. Sí, bastante bien, bastante bien. Repítame la pregunta porque a ti sí no te oigo. ¿A mí no me oyes? Estamos hablando de la... A ver, ¿alguno le quiere resumir de todo lo que hemos dicho? Digamos que el mito inicial era hablar de creatividad y un poco de... Estábamos conectando en principio lo que era la parte esta, si no me equivoco. No, cómo tenía que ser una persona creativa, ¿cierto? Creatividad, originalidad y estas cosas, sí, ¿no? Mira, en mis equipos de trabajo siempre no he permitido, sino que he fomentado e impulsado que la gente haga cosas completamente diferentes, disciplinas completamente diferentes, porque no sé si era Mariano o Guzmán, no recuerdo quién, decía que la posibilidad de pensar y de hacer otras cosas te permite hilar esas conexiones efectivas que finalmente redundan en creatividad y finalmente en innovación. Entonces, yo siempre recuerdo que un pupilo mío en Ramo, hace muchos años, cuando la sostenibilidad no estaba encima de la mesa ni nada de eso, era gerente de marca en Ramo y me dijo, quiero estudiar una maestría en sostenibilidad. Le dije, mira, no tengo ni idea qué es eso, ni idea, pero estúdiala. O sea, no sé qué es, pero estúdiala. Y siempre he procurado que mis equipos de trabajo lean, y no necesariamente libros ni de creatividad, ni de liderazgo, ni de marketing, que viajen, que cocinen, que hagan lo que sea, porque creo que el resultado final para una persona que sea creativa tiene que ser una persona que inspire y que sea inspiradora, que además sea una persona absolutamente inquieta y con hambre de lo que está pasando por fuera, pero también que tenga un gran sentido de la frustración, porque no es fácil en el ego de las organizaciones, ni en el ego de los jefes, ni en el ego de los pares, que una persona creativa la dejen ser creativa per se. Es muy posible que lo dejen tener una buena idea, pero cuando la persona está planteando cambiar procesos, canales, formas de, lo que decía Rafael ahora, formas diferentes de atender, inmediatamente remitimos a, no, es que aquí las cosas se hacen así. Y hay un símil que yo utilizo mucho, que es la comida de avión. La comida de avión no le gusta a nadie. Nadie dice, me voy a montar un avión, qué maravilloso montarme, gracias manifestación, qué maravilloso montarme 12 horas en un avión a Europa o a América porque voy a comer comida de avión. A todos nos encanta lo que hacen el resto, a todos nos fascina la creatividad, la innovación, todo lo que hace el resto de las marcas, pero cuando me pasa a mí, nos da miedo y empezamos a hacer comida de avión. Y comida de avión es que no tenga mucha sal para que no vaya a retener líquidos. Comida de aviones, no le voy a poner pimienta porque va a irritar. Y empiezo a quitar cosas que pueden causar cierta inquietud o molestia en la gente.
y finalmente acabamos haciendo comida sosa, insípida, sin mucha gracia. Es la comida del avión, que está pensada para que le guste al mayor número de personas posible, pero que en realidad no le acaba gustando a nadie. Es un poco lo que pasa con las organizaciones que son coercitivas o con las organizaciones que cortan las alas de personas que quieren hacer cosas diferentes o que proponen hacer cosas diferentes. Nos encanta verlos en los demás. En mi marca no, porque mi marca es así. Eso me parece súper interesante, sobre todo lo que dices del Lego, porque creo que dentro de todo este mundo de la creatividad, y repito, la creatividad en todos, digamos, como transversalmente en la organización, el Lego juega un papel fundamental, porque digamos que claramente no hay que generalizar y seguramente hay empresas en las que no, pero sí pasa mucho que es como si el creativo fuera el líder y ya, los demás como que tienen que, como que el líder es el creativo y ya, o el jefe, como que los demás tienen un poco que, y por eso te preguntaba, Guzmán, ¿qué tan fácil no, o es? lo otro, si la idea no viene fuerza? del líder, no es válida. Puede pasar Exacto. también. O si la idea contradice al líder, es todavía peor, porque entonces pues ahí como que hasta dónde podemos llegar. Y por eso preguntaba, ¿cómo lo manejas tú en los equipos? Porque además lo que yo percibo puede ser también falso, es los equipos donde se llaman más creativos, es mucho más difícil llegar a romper con los egos de la creatividad. Es como, yo soy el creativo del año, yo tengo la super idea, ¿cómo usted me va a decir a mí que mi idea no es buena? No, o algo más, los equipos de marketing difícilmente dejamos que otras áreas nos opinen. Y en la gente de producción, en la gente de finanzas, en la gente de administración, muchas veces hay una idea fantástica de conocer la empresa, el proceso y demás, pero no permitimos tampoco, no, tú dedícate a las finanzas, que yo me dedico a lo que me dedico. Me encanta que digas eso porque, digamos, desde Newbity, lo que nosotros hacemos en la creatividad aterrizada, uno de nuestra fortaleza es entender el marketing, el branding, bueno, toda la parte creativa ligada a toda la parte legal, porque al final, en el día a día, y este es un tema que más adelante les preguntaré, en el día a día las estrategias, pues, mal que bien, tienen una cantidad de normas. Y entrar a vender ese concepto en áreas creativas y en marketing es súper complicado. Pero ¿qué nos pasa? Dejamos libertad al de marketing, dejamos en libertad al diseñador, al publicista, y apenas acaba el proceso creativo, nos buscan a decirnos, listos, tenemos este problema, ¿ahora qué hacemos? Pero en su momento de creatividad, como son los líderes, no les interesa, como que sienten que les vamos a meter, o yo no sé, que les vamos a quitar el papel. Entonces sí, es algo que es muy difícil y me parece muy interesante que lo saques a colación en este momento, porque además creo que en la práctica, eso que dices tú, como poder trabajar con áreas muy distintas, ayuda a que los resultados sean mucho más valiosos. Literal es el proceso de la sinergia, ¿no? 1 más 1 más 3. Yo estoy de acuerdo, pero déjenme contarles algo desde el otro lado también, para defender un poco a mi gremio creativo. Para un creativo, entiéndase, ¿no? Entiéndase lo que llamo creativo. Para una persona que trabaja mucho en la creación de una idea y su trabajo principal es ese y posiblemente está trabajando 2 o 3 semanas en llevar a una presentación y cada idea es una especie de hijo. Entonces, también entiendan del otro lado que cuando uno expone eso, se está exponiendo gran parte de su trabajo, de su ego, ¿no? Y de mucho esfuerzo y de mucha dedicación y de sentir que en definitiva uno creó algo que no existía antes. Entonces, sin desmerecer a que cualquier otra área de la empresa pueda aportar, sin dudas, también hay que entender que cuando un creativo se pone un poco así, tiene que ver no con que es una mala persona, sino con que se nos juegan muchas más cosas en ese proceso. Pero para ser claro, Mariano, no me estaba refiriendo al tema de creatividad en comunicación o me estaba refiriendo a que el área de marketing como tal no deja que otras áreas puedan aportar ideas a procesos, productos, servicios, etcétera. Uh-huh. Porque pensamos desde el ego de marketing que somos los únicos que tenemos la verdad revelada y sabemos del mercado, claro, de la marca, del consumidor, sí, etcétera. Sí. Estaba excluyendo completamente a las agencias, estoy de acuerdo contigo. Vale, pero igual creo que sí es uno de los retos, yo creo que como de todas las personas,
poder ser un poco vulnerables con eso. Listo, yo sé que estoy entregando mi alma, mi vida, le metí todo, pero pues hay un objetivo detrás y la gente tiene que estar, ¿sabes? Como que como persona uno tiene que estar dispuesta y abierta al debate y a la confrontación. Pero bueno, se nos fue un montón de tiempo en este mito y quisiera pasar al siguiente que me parece también súper interesante, ya lo hemos mencionado, y es la relación entre creatividad y tiempo. ¿Y por qué es súper interesante? Ya lo hemos hablado. Por un lado, en temas de marca, de producto y de eso, siempre están de afán innovando porque el consumidor va a toda velocidad y las cosas pierden valor muy rápido. Y en temas de innovación, si hablamos como tipo metodologías de innovación que hoy existen relacionadas con startups y son modelos súper ágiles, le meten mucho la velocidad. Entre más rápido haces cosas, supuestamente más rápido te equivocas y más rápido creces y todo es en términos de velocidad. Desde Newbity también, digamos que para decirles nuestra posición, creemos que evidentemente si somos marcas o si estamos trabajando en cosas que vamos a introducir al mercado que nos van a generar un valor a la empresa, pues toca ir a un ritmo, al ritmo del mercado, para obviamente no quedarse atrás. Pero eso no necesariamente implica que los procesos tengan que ser de un día para otro, que sean absolutamente, digamos que muy rápidos, porque en esa velocidad se pierde el valor de las marcas. Lo que decíamos, esa primera idea, listo, puede ser buena, pero desarróllela, construyala, genere valor y tenga ese resultado que está buscando. Y ese resultado no se da por velocidad, ese resultado, digamos que puede ser eficiente y sacarse de una manera cumpliendo ciertos objetivos, pero esa velocidad digamos que le imprimen hoy a los resultados, me parece que, y nos parece que juega un poco en contra de la creatividad y de la innovación. Bueno, no sé. Mariano, si quieres contarnos qué opinas. Bueno, hay mucho por decir respecto a tiempos. Me parece que depende del objetivo. A ver, por supuesto que en términos generales no creo en que en el trabajo creativo en muy poco tiempo. Por supuesto que el mayor tiempo aporta a un trabajo más profundo. Pero quiero poner 2 asteriscos ahí. En algunos casos, cuando hablamos puntualmente de comunicación de marca, el mundo de hoy se mueve con las redes sociales muy rápido, con lo cual ahí el valor del tiempo para algunas cosas es fundamental, ¿no? Pensar rápido o en real time, como se dice. Y por otro lado, hay algo que también es importante, que es poner deadlines. O sea, los deadlines, en el mundo de la creatividad usualmente tienen mala fama, pero poner un deadline razonable siempre juega a favor, porque si no, en la creatividad uno en general siempre siente que siempre puede estar mejor, ¿no? Entonces, claro, poner un corte o un deadline a eso es, en mi caso, creo que es importante. Así que bueno, digo, pero sacando estos extremos de pensar para cosas como demasiado instantáneas, sí siempre me pareció extraño los clientes que piden la idea revolucionaria en 2 días, ¿no? Es como que hay algo ahí que es directamente imposible. Sí, quiero que sea espectacular, pero lanzo en una semana. Sí. Sí. Pero no tengo la información completa. Tú ve trabajando que ya te la doy yo. Aquí hay una cosa importante y es parecido a lo que comentábamos antes de, otra vez, por el desconocimiento. Es que cuando hay desconocimiento, y encima hay mucho mito, cuando uno conoce el proceso, igual que antes hablábamos de que igual no tocan las ideas locas aquí, no tocan, a lo mejor estamos a otra cosa y no tocan, pues el tema del tiempo es como cocinar algo. Entonces, cada receta tiene su tiempo. Y aunque esto no es ciencia pura y no son matemáticas aplicadas, pero más o menos un creativo publicitario en su trabajo o un arquitecto en el suyo o un chef en el suyo saben más o menos cuánto tiempo necesitan. Poner un deadline es importante porque si no sale el efecto este Parkinson. Claro, no, porque no funciona. Que todo se dilata. Pero esto, de hecho, y Mariano igual lo conoce porque en el mundo de la publicidad, acá hay en España una agencia de publicidad, Shackleton, se llama, que está en Madrid, que hizo un experimento que lo podéis buscar en YouTube, es muy interesante,
que puso en niños en la escuela, en las aulas, les dio una hoja en blanco con un círculo y les decía que tenían que completar el círculo. La única diferencia entre los niños era el tiempo. A unos niños se les daba 10 segundos y a otros se les daba 2 minutos. Tampoco es que era demasiado. La diferencia fue clara. A los niños que se les dio un círculo y se les dio 10 segundos, todos dibujaron un sol. Hicieron así y todos tuvieron un sol. Y a los niños que se les dieron 2 minutos, la variedad de cosas era increíble. Uno era un reloj, el otro era en la rueda de una bicicleta, el otro... Ya de repente, porque uno se ve con un poco más de tiempo. 2 minutos también tiene un deadline, pero ya te da, para hacer una cosa pequeña, te da tiempo, ¿no? Entonces ellos querían demostrar, al final había como una especie de frase y tal que decía, clientes, por favor, por favor, danos tiempo. No, pues claro. Para que creemos cosas para ti buenas, porque siempre, supongo que Mariana se lo sabrá mejor el día a día de una agencia de publicidad, ¿no? Claro, digamos que el punto es un poco ese, claramente, y pues si estamos hablando más de un mundo empresarial, pues hay términos y las cosas tienen un objetivo y pues hay que cumplir con ese objetivo. Pero en esa velocidad, no sé, lo que decíamos del cliente de hoy para mañana es como, no es tan fácil. O me pasa mucho que no sé si ustedes estén como familiarizados como con lo que llaman metodologías de innovación, que es como, hagan cosas muy rápido, nos reunimos, cada uno en 10 minutos tiene que hacer esto, en una semana estas respuestas y eso. Es como listo, sí, los términos ayudan porque ayudan a ser eficientes y a entregar algo en un momento, pero esa presión de estar corriendo todo el tiempo muchas veces simplemente puede hacer que, listo, yo digo lo que digo y ya porque estoy cumpliendo con un término. Entonces, no sé, Rafael. Pues estoy un poco con el corazón partido. Vamos a ver, totalmente de acuerdo con el concepto de la receta, Guzmán. Es decir, cada proceso tiene, sobre todo el proceso creativo, tiene un maridaje de tiempo. Es decir, hay cosas que tienes que resolver que cuanto menos tiempo tengas, más presión te metes y eso te ayuda a tener una solución, pues a lo mejor menos relajada y te lleva a tener, pues bueno, apropiada para esa historia. Hay otros momentos en los que otras recetas las que tienen que estar a fuego lento porque lo que se está pidiendo es otro tipo de resolución creativa, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Lo que pasa es que muchas veces no alineamos una cosa con otra. Es decir, por ejemplo, si en el mundo empresarial, ya os digo, a mí me gusta más hablar del mundo de las empresas porque al final, las personas, porque por mucho que hablemos de empresas, estamos hablando de personas, ¿vale? Pero bueno, si tú a una persona le estás diciendo que tiene que resolver, y no sé si habéis leído el libro de Kahneman, ¿no? El de piensa despacio y piensa rápido. Si tú a una persona dices que tiene que hacer un producto estratégico en un hackathon, ¿no, Guzmán? En un día, pues hombre, esa creatividad estratégica igual le falta algo, ¿no? Si tú le estás pidiendo que en un grupo creativo de innovación le digas tenemos que resolver algo en no sé cuánto tiempo porque es una cuestión de una decisión, pues a lo mejor la creatividad tiene que estar entrenada para que sea muy rápido. Y dilatarse en el tiempo lo que nos conlleva es pues llegar tarde o cualquier cosa, ¿no? O a lo mejor no encontrar en la experimentación, que es otra fase muy interesante de la parte creativa, ¿no? Entonces, muchas veces... Perdona, Beatriz, ¿ibas a decir? No, qué pena que te iba a interrumpir, pero sigue y te hago una pregunta ahorita. Vale, que muchas veces estamos un poco también, y estoy totalmente de acuerdo con Guzmán, con el concepto del desconocimiento o reconocimiento que me hace falta en este momento para ser de una manera creativa u otro. Muchas veces estamos confundiendo estos términos. Hay herramientas de pensamiento creativo que son muy útiles para resolver creativamente cosas muy rápidas, que tienen una utilidad de ser rápidas, porque no hace falta dedicarle más tiempo. Como por ejemplo, si tenemos que... hay otros experimentos que son todo lo contrario, Guzmán. Es decir, tú le das a un niño un tiempo determinado para hacer un producto y cuanto más tiempo, menos productivos son, porque se ponen a ensoñar y al final es tan complicado que no se puede desarrollar. Entonces, el tema del tiempo les ayuda a que tiene que ser útil para algo en concreto, por eso ¿no? hablamos del tiempo justo. Claro, el tiempo justo, ¿no? Tiene mucho. Yo, por ejemplo, en talleres, cuando les daba a lo mejor media hora para resolver algo pequeño o algo muy concreto, a los 15 minutos estaban nerviosos ya. Claro. Porque no sabían qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, también la otra es que no nos enfrentamos, que es otra historia, el exceso de tiempo
¿vale? No nos enfrentamos tampoco al vacío existencial, ¿no? Que Claro. llegas cuando dices, no se me ocurre nada más, que también hay que enfrentarse a eso, ¿eh? Claro. Porque también hay que saber tratarlo esto. Vale, Isabel, si quieres, cuéntanos y tengo una pregunta ya después para todos sobre este punto. Bueno, a ver si la manifestación me deja. Yo creo que hay un refrán que resume muy bien lo que estaban diciendo. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, ni demasiado poco, ni demasiado, ni en exceso, ¿no? Porque estoy de acuerdo con todo lo que decían, pero creo que, claro, es mejor dar tiempo. A mí lo que me sorprende, y soy un poco crítica con mi profesión, es que no hay tiempo necesariamente para dar la información, pero sí hay tiempo de reprocesar. Que esa es un poco mi gran crítica. Me estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Entonces, muchas veces no hay tiempo para los creativos que puedan trabajar, pero sí hay tiempo para luego reprocesar porque la información no está completa. Es un poco mi autocrítica. Sí, digamos, y esa era la pregunta que les quería hacer a todos, y es, entiendo, digamos, la relación como conceptualmente lo que estamos hablando y que la creatividad tiene que estar realmente limitada y lo que decías de las recetas, digamos que para cada proceso hay algo, hay un tiempo determinado y justo que funciona, pero en la práctica ustedes no han sentido que, y era un poco lo que estaba diciendo Isabel, que la gente tiene mucho afán y espera que uno sea creativo, que las respuestas sean creativas o que los empleados sean creativos, porque digamos que todos caemos en esto. Como que por el afán en el que vivimos hoy en día, ya te doy la palabra, Rafael, por el afán en el que vivimos hoy en día, más allá de esa teoría en la que, listo, cada cosa tiene su tiempo, en el día a día la gente espera resultados creativos, digamos, de un día para, no sé si un día para otro, pero en tiempos muy cortos, y si bien se les pueden hacer, o si bien hay necesidades, no sé, si en este momento surge un problema, toca resolverlo, pues es una, digamos que el tiempo es, toca hacerlo ya y se resuelve de la mejor manera posible. Eso implica para tener un resultado creativo. Pero más allá de eso, en la práctica la gente espera, y era un poco lo que decía Isabel, de tengo que hacerlo para mañana, no sé, una campaña gigante de lanzamiento de X cosa, y uno se lo dice digamos que a la persona con la que trabaja, como individuo, como venga, necesito que tenga sus mejores ideas para dentro de una semana. Y es como listo, no sé, puedo tener ideas porque voy a cumplir, pero no sé si van a ser las mejores ideas porque la creatividad o los procesos creativos pues requieren de pronto de un poquito más de tiempo. Entonces mi pregunta ya para concluir este tema es, en la práctica, ¿no sienten que o no les ha pasado o cómo han sido su relación con el tiempo y la creatividad? Rafael, si quieres tú empezar, que tenías la mano levantada. Bueno, es que estaba relacionado un poco con la pregunta, no con la pregunta, era otra cosa antes, que la voy a lanzar de todas maneras si no os viene bien, no os viene mal. Y estaba un poco en lo mismo en qué pedimos a nuestros trabajadores, para que sean creativos, ¿no? Imaginaos un líder creativo. ¿Qué le estamos pidiendo a un líder creativo? ¿Que haga cosas nuevas todos los días? ¿Que haga cosas diferentes todos los días o que haga cosas transformadoras todos los días? ¿No? Se les pide otro tipo de cosas. Que resuelva creativamente, que ajuste un tiempo, que ajuste un equipo, que ajuste unos presupuestos. Porque, por ejemplo, muchas veces digo yo que el tiempo es la creatividad como el presupuesto a la innovación. Hay que saber con cuánto cuento para poder hacer una cosa u otra, ¿no? Y estamos ahí en la misma, ¿no? Que decimos, no, es que yo quiero un equipo creativo ya, pero, insisto, ¿cómo de creativo lo quieres? Todos tienen que ser creativos, algunos sí, unos más, unos menos. Entonces está el equilibrio, porque no una empresa creativa, incluso en el del sector creativo, que algo de experiencia tengo en el sector, un poquito, no siempre eres ese creativo, ¿no? Que tenemos en la cabeza todos. No puedes ser disruptivo continuamente, porque si no, por ejemplo, tú vete a gestionar Hacienda, ¿no? Aquí en España y dile que vamos a ser creativos administrativamente. Sí. Que no funciona, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay una habilidad detrás y tiene que ver mucho con qué hago con el tiempo de ser creativo. Y eso es un poco, te contesto la pregunta. Para mí no es cuál es la relación del tiempo que tengo que ser creativo, sino cómo me gestiono en el tiempo para ser más o menos creativo. Ok, válido. Súper válido. Bueno, y aquí ya digamos que se nos ha alargado un montón todas las respuestas. Faltan como 2 mitos, pero les voy a hacer, bueno, la verdad es uno, y quiero que la respuesta sea súper cortica, y es algo que acabas de decir, Rafael, y es, ¿tú crees que existe una relación, no sé, lineal o alguna relación
entre creatividad, innovación y presupuesto. Claro, O claro. sea, si no hay presupuesto, no hay creatividad, de cierta forma. No, a ver, esto volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema de qué estoy llamando creatividad o qué estoy llamando innovación, ¿no? Claro, el asunto es que si tú quieres ser creativo por el hecho de ser creativo, pues bueno, presupuesto no te falta ninguno. Si tienes que hacer una implementación y tienes que generar un desarrollo, pues al final tanto en lo tangible como en lo intangible, imaginaos el desarrollo personal, igual necesitas un cierto presupuesto para formarte, para desarrollar, incluso para ir a alguien que te ayude a cambiar la mentalidad de los directivos, ¿no? Que muchas veces falta innovaciones porque se invierte mucho en I+D y no en mentalidad para los directivos. Y no sé, eso me ha sucedido a mí en los últimos años, ¿no? Que generaba campañas de innovación importantes y luego resulta que la innovación se quedaba ahí en la estantería porque los que tomaban decisiones estaban más enfocados a esa inversión que podía haber I+D en el hierro que yo le llamo, que realmente luego en la aplicación, ¿no? Pero, por supuesto, si tú quieres hacer un tipo de innovación que aporte un valor, que tengas un retorno tanto en tiempo como en beneficio, pues evidentemente tienes que tener presupuesto para ello. De la misma manera que en lo personal, si tú quieres vestir de manera más o menos creativa, tendrás que tener en cuenta cuánto te quieres gastar, ¿no? O qué quieres intercambiar de beneficio para poder tener una cosa u otra. Creativo por creativo, todo podemos ser, ¿no? Me pongo una chaqueta así al revés y ya está, pero como decía Guzmán antes, ¿esto que es una idea loca o es ir creativamente? Entonces, para mí, y como os decía antes, igual que el tiempo, el presupuesto hay que contarlo. Incluso en nuestra vida personal, ¿eh? ¿Qué cuento para ser más o menos creativo? Porque no es lo mismo tener un presupuesto contabilizado al año para irme de viaje, un viaje creativo, ¿no? Un viaje a disfrutar ahí por países o no saber qué gastarme, ¿no? Ok. Guzmán, ¿tú qué piensas? Vale, yo un poco diferente a mi compañero Rafa. A ver, Bien. diferente, pero no tanto. O sea, para mí tiene razón, pero yo en mi experiencia, por la experiencia, no es un tema teórico, no sabría calcular tanto cuánto se necesita, ¿no? En cuanto a dinero, ¿no? De presupuesto para innovar. Es decir, lo que está claro es que aunque no se gaste un duro, ¿no? Digamos aquí que decimos en España, aunque no se gaste un euro, ¿no? Ya solo por el tiempo que te da la gente que está en su trabajo y le están pagando por ese trabajo y deja su trabajo por venir, el contratar a alguien, en este caso como yo, muchas veces una sala, irse a un hotel, es decir, todo eso ya implica un gasto para la empresa, antes de hacer nada. Luego, el dinero irá asociado a lo que salga. Yo no puedo saber de antemano lo que salga. Depende del proyecto, uno sabe más o menos de qué cantidades estamos hablando. Pero no es tanto si tengo 1 millón, voy a hacer un programa de 1 millón, sino, pues me puede ayudar, pero es más, dinero te vas a gastar y recursos vas a gastar. Y si no gastas ningún recurso, es imposible, porque algo vas a necesitar. ¿Cuánto? Esto ya lo dirá el propio proyecto, ¿no? O se puede tener un dinero y ese dinero puede venir bien como criterio de evaluación. Todo lo que pase de aquí, no. Ok. ¿Vale? ¿Pero crees que el resultado, de cierta forma, puede estar supeditado como al presupuesto que se tenga? Es decir, lo que pasa es que eso es muy relativo, porque yo he tenido equipos donde ha salido una idea que a priori era cara y la empresa ha dicho, tal cual, les ha dicho, eso no, que es muy caro. Pero lo bueno de las ideas, yo siempre he visto las ideas como materia prima. Las ideas se transforman. Sí, se transforma. Entonces, tú tienes una idea y es cara, pues si nos gusta, vamos a hacerla más barata. Porque en las ideas está la forma y está el fondo. Normalmente lo que es caro es la forma, pero el fondo me gusta. ¿Por qué no guardo el fondo y cambio la forma y la hago más barata o la hago más asequible? Por eso normalmente yo en mi proceso que trabajo nunca me pongo el dinero como un criterio en las primeras fases. Porque si no ya el embudo, digamos, lo estrecha demasiado desde el inicio. Y una idea luego puede hacerse de muchas maneras, ¿no? Más barata, claro, con sinergias y alianzas con otra gente, cambiando el modelo de negocio. Entonces, el dinero no, a priori, creo que no debe ser un impedimento, ¿no? Prefiero que abra y luego ya cerraremos, ¿no? De alguna manera. Perfecto. Isabel, cuéntanos tú,
Me gustaría también, no sé, desde el marketing de guerrilla o... A ver, yo ¿Cómo creo, lo como ves? decía Pambelé, que es mejor ser rico que pobre. Pero también Claro, tengo una idea y es que tengas presupuesto no te garantiza el éxito y que no lo tenga no te garantiza el fracaso. O sea, para ser claros. vale. ¿Es mejor tener presupuesto? Sí, es mejor tener presupuesto. Pero creo que Rafael hablaba ahora de la presión del tiempo. En la anterior pregunta, decía que muchas veces cuando los creativos o cuando las personas en general estamos presionados por el tiempo salen buenas ideas. Y yo creo que también cuando estamos presionados por no tener presupuesto también salen muy buenas ideas y sale muy buena creatividad que finalmente puede repercutir en un éxito. Si las ideas son claras o si las ideas y la creatividad es caro o barato, solo va a depender del resultado final. Aparentemente una inversión amplia al principio con un resultado excepcional puede representar un porcentaje muy bajo. ¿Es mejor tener presupuesto? Sí. ¿Es impedimento para ser creativo y para desarrollar buenas ideas y desarrollar buena innovación? No. Perfecto. Mariano. Yo traigo otro punto que me parece que está bueno diferenciar, que acá hay que diferenciar idea de ejecución. Muchas veces, o sea, yo siento que la idea en sí no tiene tal vez una relación tan directa con el presupuesto, aunque si uno lo sabe posiblemente juegue. Ahora, sí, el presupuesto influye directamente en la ejecución de esas ideas. Voy a ir a un caso muy, muy conocido por todos, que puede ser un comercial, un video o una película en términos artísticos, ¿no? Está claro que si hay más presupuesto, yo voy a poder contar con derechos para una buena canción, con derechos para actores, con 4 cámaras en vez de una, con buena iluminación, con buen sonido, con presupuesto para locaciones, para un buen director, para un excelente director de fotografía, un director de arte y un diseñador. Y todo eso está directamente relacionado con el presupuesto. Ahora, ¿se puede hacer esa misma idea con un 10% de ese equipo? Posiblemente sí, pero claramente la ejecución va a ser muy diferente. He visto en mi vida, y lo suelo ver, un montón de grandes ideas ejecutadas de una manera, ¿no? Que uno le diría, uy, esto con mayor presupuesto podría haberse transformado en una gran idea, ¿no? Sin embargo, del otro lado, si no hay idea, aunque haya grandes presupuestos, en general no pasa demasiado. Vale, perfecto, mil gracias. Y perdón, en algún momento de los próximos 3 minutos desapareceré porque mi hija está saliendo del colegio, así que... Vale, si quieres darnos tu conclusión o ya la última... No, un placer, obviamente, hablar de esto. Yo me quedaría realmente horas, así que me parece que está muy, muy interesante charlar con profesionales como ustedes sobre estos puntos. Así que nada, súper bienvenido. Y si yo estuviese del otro lado, la verdad que me hubiese anotado muchas conclusiones muy valiosas, así que muy contento con haber estado. Bueno, muchas gracias a ti, Mariano, que estés muy bien. Chao a todos. Chao. Bueno, ya también para ir cerrando, les quiero hacer una pregunta que más que un mito es una pregunta como un objetivo de Newbity y es, ustedes dentro del mundo en el que viven, desde las empresas y bueno, de toda la parte creativa, ¿han tenido algún acercamiento con las áreas legales? ¿Creen que la creatividad y el derecho no tienen nada que ver, tienen que ver? Yo sí. Yo sobre todo cuando he trabajado con temas de que hay royalties por el medio, ¿no? Y hay dinero a repartir, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un caso en un hospital cerca de Barcelona donde ellos querían inventar cosas, digamos, artilugios de todo tipo en el sector médico, pero luego tenían como unos derechos de autor, ¿no? Digamos, de esto, ¿no? Se repartían un poco la invención entre el hospital, la persona, que puede ser un médico, un enfermero, lo que sea, y luego el resto, el otro tercio, era dinero para esto. Dinero para abogados, dinero para la protección y los derechos de autor, todo ese tipo de cosas, porque esto, fíjate, un tercio. O sea, repartían entre 3. O sea, que se lleva bastante parte todo lo que es la protección, etcétera. Y me llamó mucho la atención porque no suele ser el caso de mis clientes habituales. Pero bueno, en este caso sí que fue así y me pareció muy curioso. Supongo que los compañeros igual han tenido más experiencias.
He visto por aquí un mensaje de María. Hola María, que te veo por ahí. Pregunta, dice que me parece interesante si se puede innovar con bajo presupuesto. Sí que se puede, María, se puede. Claro que De se puede. hecho, muchas innovaciones, como también decía Isabel, están por solucionar retos de esa historia, ¿no? ¿Cómo podemos innovar si no tenemos un duro? Pero bueno, con esto, por supuestísimo, y en dos líneas. Una, por el carácter que tenemos de crear de las personas, ¿vale? De hecho, el aspecto legal, todo lo que al final, cómo defiendes una idea, como decía Guzmán también, sobre todo en cómo defiendo, qué le pongo al tema legal, de quién es el autor, hay que generar mucho storytelling legal para poder construir una realidad que sea más veraz que otra a la hora de un juicio, por ejemplo, de enfrentarse a un litigio, etc. ¿Vale? O sea que por la parte personal está muy relacionada, aunque no la identificamos como tal. Hay muchos abogados, muchas empresas del sector de lo legal que tienen mucho, no le voy a llamar creatividad, mucho ingenio a la hora de conectar cosas y ser muy creativos para poder bordear la ley, para poder bordear cosas o llevarse el gato al agua, por ejemplo, en temas de tanto protección de datos como autorías de producto, que las hay y muy grandes. Hay empresas muy especializadas en esto. Pero luego, por otra parte, hay una tendencia técnica que a mí me parece muy curiosa y es cómo hay empresas ya del mundo legal que han cogido también con mucho ingenio el design thinking, que al final es una manera de aplicar de una manera práctica el pensamiento creativo, ¿no? Impuesto por unas dinámicas y unas cosas, y lo han etiquetado como el legal design, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy interesante porque, de hecho, hay una mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, que está lanzando mucho este movimiento y está cogiendo todas las herramientas del design thinking y las está aplicando a los procesos burocráticos, a los procesos de gestión legales, a la generación de contratos e incluso, lo más interesante que me parece a mí es a la definición de los problemas legales, que al final es como realmente vas a aterrizar, ¿no? Un buen contrato, un buen briefing o una buena resolución y sobre todo, pues a lo mejor no desconozco cuáles son los procesos, ¿eh? Tengo un compañero que está en ello, pero me parece muy curioso, pero sobre todo a la hora de resolver cierto tipo de conflictos. No podría decir cómo lo hacen exactamente porque no es mi sector, sí. Pero sí que lo hacen y sobre todo la curiosidad esta de que le llaman legal design, ¿no? Sí, es una forma de hacer que el derecho sea más como asequible para todo el mundo, que un contrato no esté escrito en otro idioma. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final, igual que la creatividad es un proceso que no viene de las musas, que al final tiene un proceso de creación y tú estás creando, no sé, creativo artesano, creativo de las industrias creativas, tienes un proceso para crear. En el mundo legal, los abogados, todos los que están en ese sector, al final no dejan de crear cosas, de hacer documentos y sobre todo las historias, ¿no? Que eso me parece a mí fantástico, cómo venden una historia y cómo crean una realidad para ganar un juicio, ¿no? Para decir, no, en el mundo industrial conozco bastantes casos de propiedad intelectual que una empresa, por tener unos buenos abogados, gana la autoría, ¿no? Porque el relato que han construido, pues tenía, pues eso, parecía más real que el otro. Ninguno de los dos eran reales, realmente, pero bueno. Pero, como os digo, al final, el construir tanto los documentos como la historia forma parte de un proceso mental, un proceso creativo de cómo me hago las preguntas, cómo las conecto, cómo investigo, cómo tengo más conocimiento, cómo soy flexible, ¿no? Cómo aplico todas estas capacidades que tiene el ser humano para crear algo y tiene todo el sentido que si quieren hacerlo bien, pues que pasen atendiendo a cómo lo hacen creativamente, ¿no? Ok, gracias. Isabel, ¿a ti cómo te ayuda? Rotundamente sí, yo creo que el área legal y otras muchas áreas tienen que estar casi que desde la parte inicial, porque pues finalmente son o el impulsor o el freno para que las cosas funcionen. Entonces,
puede haber creatividad muy buena que desde el punto de vista legal, quizá por la naturaleza de la compañía, muchas veces la categoría en la que se mueve telecomunicaciones, telco, es una categoría que tiene muchísimas restricciones, bancos y demás, pues finalmente no se pueda llevar a cabo, no se pueda ejecutar por eso. Entonces creo que si están involucrados en etapas tempranas es más fácil que las barreras se rompan y que las cosas puedan fluir mucho más. Luego, yo creo que estas áreas o son impulsores o son grandes frenos. Entonces, en la medida en que tú los hagas partícipes y ser parte de este proceso, tendrás más posibilidades de éxito que si no lo son. No, buenísimo, Isabel. Me encanta eso último que acabas de decir, porque precisamente eso es lo que hacemos desde Newbity y por eso se los preguntaba, porque digamos, nosotros trabajamos sobre la creatividad aterrizada, que lo que propone es eso, en la medida en la que se involucra el derecho desde el momento cero, pues va a ser más un impulsor que va a ir mostrando el camino en el que se puede como explotar toda esa creatividad, que ese freno al final de decir, listo, me encantó tu idea, pero no funciona en el mundo empresarial. Entonces sí quería saber un poco ustedes cómo lo habían hecho, porque todavía hay mucha gente que ve al abogado como, uy, a ese ni me lo presenten, porque creen que todavía es como el enemigo pues de la creatividad. Pero bueno, pues muchas gracias por estar acá. Ya para terminar, como una gran conclusión de este conversatorio, la pregunta que yo tenía o sobre la que surgió es como si realmente estamos siendo creativos, si estamos innovando o si es un poquito más como palabras de tendencia. Para mí la conclusión es que, obviamente sin ánimos de generalizar, se ha ido creciendo, pero seguimos muy marcados por la tendencia. Y una palabra que me gustó mucho de Guzmán es que más que tendencia puede ser falta de conocimiento. De pronto la gente sigue muy metida en otros temas y no hemos llegado, como que no se han, como de cierta forma, empapado de lo que realmente representa esto. Entonces creo que para digamos, como unos retos que tenemos en este momento como empresa y como persona, es ser un poco más conscientes de lo que de lo que hemos estado hablando, como de lo que representa, de lo que es, y cómo desde lo que se entiende y entendemos cada uno, pues podemos como ayudar a construir y dejar de que sea una tendencia y empezar a utilizarlo de una manera como real para tener ese aporte real como en la sociedad. No sé si ustedes quieren también como su punto, estamos innovando y siendo creativos o es tendencia o... Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que, a ver, yo creo que en general poco. Se innova, que poco o que se podría innovar mucho más, por otra manera de decirlo. Y por lo que hemos venido, y como conclusión, ¿no? También, por lo que venimos diciendo al final, en las industrias no creativas, ¿vale? Que todas aquellas que no se dedican 100% a la creatividad, que son pues, la mayoría de empresas, ¿no? De sectores, alimentación, tecnología, o sea, seguros, salud, todo, ellos están a otra cosa. Entonces, es difícil que innoven con gente no preparada para eso y sin tener procesos de esto. Y muchas veces sin contar con ayuda de gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque aquí pasa como, no sé si allá pasa, ¿no? Pero con el psicólogo, ¿no? Todo el mundo aquí es psicólogo y todo el mundo puede dar un consejo, pero los psicólogos tienen que estudiar una carrera y hacer sus prácticas y sus másters, pero todo el mundo aquí sabe hacer de psicólogo, pero nadie sabe hacer de cirujano, ¿no? Pero de psicólogo todo el mundo sabe hacer. Con la creatividad pasa un poco lo mismo, ¿no? El otro día me lo dijeron directamente, ¿no? En la empresa. Bueno, esto que haces tú está muy bien, pero también lo podemos hacer nosotros, solo que no tenemos tiempo. Pero claro, tú tienes gracia y lo manejas, el discurso, pero nosotros también lo podríamos hacer. La pérdida de valor que se le está dando a la creatividad en las empresas es alucinante, desde mi punto de vista a nivel práctico y a nivel experiencial, ¿no? De ir y que, de hecho, ahora, desde el COVID y con la guerra y con todo esto, yo no sé vosotros, pero en mi caso lo primero que han hecho es quitar temas de procesos creativos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es a largo, volvemos con la conclusión del tiempo. Esto es a largo plazo y ahora yo estoy a lo que estoy. Ha subido todo mucho y yo tengo que dar unos resultados y a mí esto ahora me produce un gasto que no lo quiero. Entonces, no son buenos momentos para la creatividad, creo. Y vamos a medio corto plazo, va a estar complicada la cosa. Aunque debería ser, ¿no? Me parece de las cosas más útiles. Bueno, es una inversión. Voy a discrepar contigo ahora. Venga, va, discrepa, Rafa. Esto nos llevamos a un nuevo podcast. La idea es del debate. Fíjate, discrepo sanamente, muy sanamente. Es decir, desde un pensamiento sistémico, ¿no? Que estoy muy metido en esa idea, ¿no? De estar siempre con el zoom, estoy siempre jugando con el zoom, ¿vale? Arriba, abajo. Creo que si estamos pensando en nuestro entorno, en el detalle de nuestras empresas, en cómo estamos innovando desde lo pequeño,
estoy totalmente de acuerdo. Es decir, parece que nos estamos pegando palos para ser más creativos y parece que lo que estamos quitando es la creatividad o la innovación, ¿no? Incluso cada vez menos presupuestos, etc, etc, etc. Pero si hacemos un macro, si miramos sistémicamente hacia lo más grande, yo no sé si hay un momento en la historia de la civilización donde tengamos más avance y más innovación por tiempo y más cambios por años. Ya, vamos, creo que es algo, a mí, abrumador. Yo trabajo mucho con jóvenes y trabajo con gente, por tema de una cátedra que estoy ayudando, con gente con discapacidad y generacional. El cambio mental que han hecho, por ejemplo, las personas mayores con el tema del COVID, en términos creativos, es brutal. El término de adaptación a nivel tecnológico es brutal. Y los jóvenes tienen que asumir tantos cambios. Te estoy hablando desde el sistema grande, ¿eh? No desde lo pequeño. Si me voy a lo pequeño y estoy con vosotros en que, jolín, me gustaría tener más trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Pero yo, como os digo, trabajo con bastantes jóvenes haciéndoles coach y tal. O sea, el problema que tienen para asumir la cantidad de innovación con el nivel de, entre comillas, no maduración que tienen, es brutal. Eso no pasaba. Yo estoy de acuerdo, pero es que es un tema exponencial en cuanto a que el mundo desde Internet se ha conectado y entonces hoy en día esto ha explotado porque va uno y ahora copiar o imitar o tal es mucho más fácil. Pero la inversión, y evidentemente comparado con hace 100 años, pues tal, pero la inversión y el hambre, antes hablaba del hambre, creo, ¿no? El hambre o alguien hablaba del hambre creativa, ¿no? Y tal. Que hay en las empresas ahora, desde el COVID. De hecho, hablo con mucho profesional que dice, hemos vuelto atrás en cuanto a la mentalidad de decir, voy a la zona segura, que también tiene sentido. Claro. Voy a la zona segura porque tengo miedo de no llegar a objetivos, tengo miedo de que me suba todo mucho y no llegue a lo que los accionistas me piden. Entonces, vamos a dejarnos de experimentos, vamos a dejarnos de jugar a esto de la creatividad y vamos a centrarnos y han vuelto en la formación, por ejemplo, que yo ya no me dedico a formación, pero en formación, todos los cursos de pensamiento creativo, marca personal, han desaparecido y se han vuelto a las ventas. Ventas, claro. Negociación. ¿Por qué? Porque el corto plazo les mata. Pero es verdad lo que dice Rafa. A nivel mundial no tenemos más innovación que hoy en día. En la historia no existe. Pero no sé si tiene que ver tanto con que se innova mucho o con que vivimos en un mundo global y ahora todo se multiplica por mucho también. Claro. Y también son un matiz, además que estoy viendo también que María está aportando aquí a última hora y estoy de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Es verdad que ahora se están reenfocando ciertas cosas, pero también hay muchas empresas, por eso digo que esto sería un debate abierto y podrías haber empezado por aquí, ¿eh? Ay, te tengo una pregunta, Rafael, perdón, te interrumpo para no perder la idea. Lo que decías de trabajar con los jóvenes, ¿tú qué piensas de los jóvenes y la originalidad hoy en día? Porque también es un poco lo que decía Guzmán, es como puede que haya más cosas, pero también el nivel de réplica y la globalización ayudan mucho a ese movimiento. Entonces, claro, seguro se adaptan mucho más fácil a lo que hay y pueden crear mucho más fácil porque les queda mucho más fácil entender lo que ya existe, pero ese factor novedad como original, ¿cómo lo ves tú? A mí me cuesta a veces verlo, no te digo que no, hay gente que uno conoce, jóvenes que es, ¿sabes? Como súper innovador. Pero hay tremendamente creativos. ¿Sí? Son tremendamente creativos. Lo que pasa es que también tenemos que distinguir muchas veces en que lo mismo, ¿no? ¿Qué es creativo? ¿Hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes o hacer cosas totalmente diferentes? Hay un diferente grado. Si nos vamos al mundo de innovación, pues evidentemente nos vamos a algo que sea como único, muy original y que nos traiga un beneficio, ¿no? Por esa innovación. Pero ellos son tremendamente creativos en el día a día. Se tienen que resolver con muchas cosas. Están siendo creativos incluso entre sus valores y sus creencias. Hay cierto cambio ya y de hecho yo estoy notando cambio. Yo no sé, por ejemplo, Guzmán, con tus hijos y tal, cómo lo ves, pero, y no sé si el resto tenéis hijos, pero yo me estoy encontrando con una creatividad diferente.
Ok, bueno, perdón, interrumpo, yo creo que ya nos toca como cerrar. Isabel, si quieres tu conclusión. No, yo una frase muy corta para despedirme como conclusión. ¿Estamos haciendo? Sí. ¿Se puede hacer más? También. La pandemia cambió muchas cosas, creo que aceleró y nos permitió a las marcas no ser tan perfeccionistas, sino meter una palabra en nuestro vocabulario que fue iterar. Iterar, probemos y fallemos y arreglemos, etcétera. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, Isabel, a ti por venir. Qué pena, Rafael, que te interrumpí, pero ya Isabel iba de salida. Sí, es un tema que da para muchas horas de conversación. La próxima. Sí, y digamos que creo que tocamos dos temas. Hay muchísimos más alrededor de la creatividad y la innovación. Pero bueno, nuevamente mil gracias a ustedes dos. Claramente seguiremos hablando de creatividad y de innovación. Muy bien, a ti, Beatriz. Oye, Vale. Rafa. Muchas gracias, Beatriz. Venga, un abrazo, man. Que estén muy Venga. bien. Chao.